El viento helado de marzo cortaba las calles de Miami como navajas invisibles, y Marina Sánchez se ajustó más el abrigo mientras caminaba apresuradamente por las aceras de Coral Gables. A los 42 años llevaba en sus manos curtidas y en su mirada cansada los vestigios de una vida entera dedicada al trabajo duro. Sus uñas, siempre limpias pero jamás pintadas, temblaban ligeramente mientras sostenía la llave de la mansión de los Álvarez. Hacía 3 años que trabajaba en esa casa imponente, un palacete de 3 pisos con jardines que parecían salidos de una revista de decoración. Marina conocía cada rincón de ese lugar, desde el mármol italiano de la entrada principal hasta el último azulejo del baño del área de servicio. También conocía los secretos que las paredes elegantes escondían. Eduardo Álvarez era el tipo de hombre que comandaba salas de reunión con una simple mirada. A los 48 años había construido un imperio en el sector de la construcción, levantando rascacielos que tocaban las nubes y cambiaban para siempre el skyline de Miami. Tenía cabellos grises en las sienes, ojos castaños penetrantes y una presencia que hacía que las personas se enderezaran instintivamente cuando él entraba en un ambiente. Pero detrás de toda esa imponencia, Eduardo cargaba un dolor profundo. María Esperanza, su primera esposa y gran amor de su vida, había muerto hace 4 años en un accidente automovilístico, dejándolo con una hija de apenas 7 años. Sofía. La niña era la imagen viva de su madre, cabello rizado color miel, ojos verdes como esmeraldas y una sonrisa que solía iluminar cualquier ambiente. Solía porque en los últimos 2 años, desde que Elena había llegado a sus vidas, la sonrisa de Sofía se había vuelto cada vez más rara. Elena Carvalho Álvarez. El nombre sonaba elegante, así como todo en ella. A los 35 años, era una mujer de belleza deslumbrante, piel de alabastro, cabello negro liso como seda, labios siempre pintados de rojo y un cuerpo escultural que parecía haber sido esculpido por los dioses. Había conocido a Eduardo en una gala benéfica, donde desfilaba con un vestido que costaba más de lo que Marina ganaba en 6 meses. El romance fue rápido e intenso. Eduardo, aún sumergido en el dolor de la pérdida, encontró en Elena un puerto seguro, o eso pensaba. Ella era cariñosa, atenta, siempre decía las palabras correctas en el momento correcto. En 8 meses estaban casados, y Elena se mudó a la mansión, trayendo consigo maletas carísimas y una sonrisa que, Marina notó desde el primer día, nunca alcanzaba los ojos. Esa mañana de marzo, Marina llegó más temprano de lo habitual. Eduardo había viajado a Washington, D.C. para una reunión importante con inversionistas internacionales y solo regresaría al final de la semana. Eran en esos momentos, cuando el patrón estaba ausente, que la verdadera cara de Helena salía a la luz. Marina abrió la puerta de la cocina e inmediatamente sintió que algo estaba mal. El silencio era demasiado pesado, cargado de una tensión que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Dejó su bolso en la encimera y caminó hacia la escalera, cuando lo escuchó. Un llanto bajito, ahogado, viniendo del piso de arriba. Sofía. Marina subió los escalones de 2 en 2, su corazón disparándose. Conocía bien ese llanto. Ya lo había escuchado tantas veces en los últimos 2 años. Siguió el sonido hasta llegar al cuarto de la niña y encontró la puerta entreabierta. A través de la rendija, vio a Sofía encogida en un rincón del cuarto, abrazada al osito de peluche que había recibido de su madre en el último cumpleaños que pasaron juntas. La niña, que ahora tenía 11 años, parecía aún más pequeña allí, perdida en un pijama rosa que Elena insistía en comprar siempre 2 tallas más grandes para que crezca en él. ¿Sofía? Marina la llamó bajito, empujando la puerta lentamente. «Mi niña, ¿qué pasó?» La niña alzó el rostro y Marina sintió el corazón apretarse. El ojo izquierdo de Sofía estaba morado, hinchado, y había una marca roja en el brazo que se destacaba contra la piel clara. «Tía Marina». Sofía corrió hacia los brazos de la empleada doméstica, quien la envolvió inmediatamente en un abrazo protector. Marina no era tía de Sofía por sangre, pero la niña la llamaba así desde pequeña, y ella se había acostumbrado a ser más que una empleada en esa casa. Era confidente, era hombro amigo. Era la única persona en quien Sofía podía confiar cuando el mundo se desplomaba a su alrededor. Ella dijo que soy un estorbo. Sofía sollozó contra el hombro de Marina, que mi papá sería mucho más feliz si yo no existiera. Y cuando dije que le iba a contar, ella que mi niña. Marina apartó a Sofía delicadamente, sosteniendo el rostro de la niña entre las manos con infinita ternura. Me pegó, tía Marina, y dijo que si le contaba algo a papá, ella va a despedirla. Marina sintió una furia incandescente apoderarse de su pecho. Elena siempre había sido fría con Sofía, pero esto era inaceptable. Por un momento pensó en llamar inmediatamente a Eduardo, pero sabía que Elena era astuta.
Siempre tenía cuidado de no dejar marcas donde el marido pudiera ver. Siempre tenía una excusa lista. Sofía, mírame, Marina dijo con voz firme pero cariñosa. Tú no eres un estorbo. Eres lo más precioso que tu papá tiene en este mundo. Y yo nunca, nunca voy a permitir que nadie te lastime. ¿Entendido? Sofía asintió, pero sus ojos aún estaban llenos de miedo. Va a volver, tía Marina. Siempre vuelve. ¿Dónde está ahora? Salió a encontrarse con las amigas. Dijo que solo vuelve en la tarde. Marina respiró profundo. Tenía algunas horas para pensar, para planear. No podía quedarse callada más tiempo. No podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando justo bajo sus narices. Sofía era apenas una niña que ya había perdido a su madre y ahora estaba perdiendo la infancia por los caprichos crueles de una madrastra que la veía apenas como un obstáculo. Ven conmigo, vamos a cuidar esas heridas, Marina dijo tomando a Sofía de la mano. Fueron hasta el baño, donde Marina limpió delicadamente el corte en el brazo de la niña y aplicó hielo en el ojo morado. Mientras hacía esto, su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto para mostrarle a Eduardo cuando regresara. ¿Tía Marina? Sofía la llamó bajito. Sí, mi niña. ¿Usted cree que mi papá todavía me ama? Marina dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró directamente a los ojos verdes de la niña. Sofía, tu papá te ama más que a cualquier cosa en este mundo. Él está perdido ahora, confundido, pero su amor por ti nunca cambió y nunca va a cambiar. Tú eres lo que queda de tu mamá. Tú eres su tesoro más grande. Entonces, ¿por qué no ve lo que ella me hace? Era una pregunta para la cual Marina no tenía una respuesta fácil. Eduardo trabajaba hasta tarde, viajaba constantemente, y cuando estaba en casa, Elena siempre se mostraba como la esposa perfecta, cariñosa, atenta, preocupada. Era una actriz consumada, y Sofía era apenas una niña cuya palabra parecía menos confiable que la de una mujer adulta y aparentemente devota. Pero Marina veía. Marina siempre vio. Recordaba el primer día de Elena en la casa, cómo había mirado a Sofía con una frialdad que heló la sangre de Marina. Cómo ya en la primera semana había reorganizado el cuarto de la niña, guardando en el ático todos los objetos que tenían conexión con María Esperanza. Cómo había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre el comportamiento de Sofía frente a Eduardo, siempre envueltos en falsa preocupación. Eduardo, querido, ¿no crees que Sofía está un poco... últimamente? Amor, tal vez deberíamos buscar una psicóloga para la niña. Parece tan... inestable. Darling, no sé si es normal que una niña de su edad aún tenga pesadillas con su mamá. Tal vez sea hora de que supere eso. Pequeñas gotas de veneno, administradas diariamente, que fueron poco a poco minando la confianza que Eduardo tenía en su propia hija y aumentando su dependencia emocional de Elena. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió los pensamientos de Marina. Eran apenas las 10 de la mañana. Elena había regresado muy temprano. Sofía, ve a tu cuarto y quédate ahí. No salgas por nada, ¿entendido? Marina susurró urgentemente. La niña asintió y corrió a su cuarto cerrando la puerta tras ella. Marina bajó las escaleras tratando de parecer natural, pero su corazón latía como un tambor de guerra. Elena estaba en la sala, quitándose los zapatos de tacón alto, sus movimientos felinos y calculados. «Buenos días». «Marina», Elena dijo sin levantar los ojos, su voz siempre controlada, siempre educada en la superficie. «Buenos días, señora Elena. Espero que haya sido una mañana tranquila». ¿Sofía se portó bien? La pregunta parecía inocente, pero Marina conocía el tono. Era una forma de Elena verificar si Sofía había hablado algo. «Sí, señora. La niña está en su cuarto». Elena sonrió, pero fue una sonrisa que hizo que Marina se estremeciera. «Excelente. Marina, necesito hablar contigo sobre algo importante». Marina sintió el estómago hundirse. But mantuvo la expresión neutral. «Sí, señora. Eduardo y yo hemos estado conversando y llegamos a la conclusión de que tal vez sea hora de hacer algunos cambios en la casa». «¿Cambios?» Elena se levantó y caminó hasta la ventana, sus uñas perfectamente arregladas tamborileando contra el vidrio. «Has trabajado aquí 3 años, ¿no es así? Es buen tiempo. Tiempo suficiente para... ¿Cómo puedo decirlo? ¿Para acomodarte demasiado?» Marina sintió la sangre helarse en las venas. «No entiendo, señora». «Marina, eres una empleada ejemplar, no me malinterpretes, pero últimamente he notado que andas, ¿cómo decirlo?, interfiriendo demasiado en la educación de Sofía. Ella se está volviendo muy dependiente de ti, muy mimada. Una niña necesita aprender a valerse por sí sola, ¿no crees? Yo apenas cuido de ella cuando es necesario, señora Elena». Elena se dio vuelta y por primera vez Marina vio un destello de la verdadera personalidad detrás de la máscara de perfección.
Sus ojos brillaban con una crueldad fría. Cuidar es una palabra interesante, Marina. Porque verás, educar a una niña a veces requiere firmeza, requiere disciplina. Y cuando una empleada anda cuestionando los métodos de los patrones, bueno, eso crea un ambiente muy incómodo, ¿no estás de acuerdo? Marina entendió. Elena sabía que ella había visto las marcas en Sofía, y esta era su forma de resolver el problema, eliminando al testigo. Sofía necesita cariño, señora Elena. Ya ha perdido mucho. Sofía necesita aprender que no es el centro del universo. Elena replicó, su voz ganando una dureza cortante. Necesita entender que ahora tiene una nueva familia, nuevas reglas, y que ciertos berrinches infantiles ya no serán tolerados. Ella es apenas una niña. Exacto. Una niña que necesita crecer y dejar de vivir en el pasado. Marina, aprecio tu dedicación, pero tu presencia aquí ya no es necesaria. Estaré conversando con Eduardo cuando regrese del viaje. Marina sintió el mundo girar a su alrededor. Si perdía el empleo, no sería apenas por el dinero, aunque lo necesitara desesperadamente. Era por Sofía. ¿Quién protegería a la niña cuando ella ya no estuviera ahí? Señora Helena, por favor. La decisión está tomada, Marina. Puedes terminar la semana, por supuesto. A Eduardo no le gustan los cambios bruscos. Elena subió las escaleras con sus pasos silenciosos, dejando a Marina sola en la sala, con el corazón partido y la mente en torbellino. Pero Marina Sánchez no había llegado hasta ahí rindiéndose fácilmente. Había criado 3 hijos sola después de que su marido la abandonara. Había trabajado en 3 empleos simultáneos para pagar la universidad de su hijo mayor. Había enfrentado humillaciones y dificultades que habrían quebrado a personas mucho más fuertes. No iba a empezar a rendirse ahora. Si Elena quería guerra, tendría guerra. El plan esa noche. Marina apenas pudo dormir en su pequeña casa en las afueras de Miami. Se revolcaba en la cama pensando en Sofía, imaginando lo que la niña estaba sufriendo en ese momento. Elena había mostrado sus verdaderos colores y Marina sabía que sin su presencia para servir de freno, los abusos solo iban a empeorar. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas concretas que Elena no pudiera negar o manipular. La mañana siguiente, llegó a la mansión con una determinación férrea. Elena había salido temprano para sus clases de pilates, una rutina sagrada que seguía religiosamente los martes y jueves. Sofía estaba desayunando sola en la cocina, aún con marcas del día anterior visibles en el rostro. «¿Cómo estás, mi niña?», Marina preguntó sentándose al lado de la niña. «Mejor, ahora que usted llegó», Sofía respondió bajito. Marina miró alrededor asegurándose de que estuvieran solas y luego sacó el celular del bolsillo. Era un aparato simple pero tenía función de grabación de audio. «Sofía, necesito que me cuentes todo lo que Elena te hizo. Todo, desde el principio. ¿Puedes hacer eso por mí?», Sofía dudó. Ella dijo que nadie me va a creer, que van a pensar que estoy inventando porque no me gusta. Yo te creo, Sofía, y tu papá también te va a creer, cuando sepa la verdad. Durante la siguiente hora, Sofía contó todo. Cómo Elena la pellizcaba cuando Eduardo no estaba mirando. Cómo susurraba palabras crueles en su oído durante la cena. Cómo la encerraba en el cuarto de castigo por horas seguidas. Cómo había roto a propósito un collar que había sido de la madre de Sofía, alegando después que había sido un accidente. Marina grabó cada palabra, cada sollozo, cada momento de dolor en la voz de esa niña que debería estar preocupada apenas por juegos y tareas escolares. Pero sabía que un testimonio no sería suficiente. Elena era demasiado inteligente, demasiado manipuladora. Negaría todo, inventaría explicaciones, haría que Eduardo dudara de su propia hija. Necesitaba más. La oportunidad llegó el jueves. Eduardo había llamado avisando que su reunión en Washington, D.C. se había extendido y solo regresaría el sábado. Elena, satisfecha con la noticia, salió a almorzar con las amigas, prometiendo volver solo al final de la tarde. Marina estaba limpiando la sala cuando escuchó a Sofía gritar. Corrió escaleras arriba y encontró a la niña en el baño del pasillo, sosteniendo la mano derecha contra el pecho, lágrimas corriendo por el rostro. «¿Qué pasó, mi niña?». Yo estaba tratando de alcanzar mi cepillo que se cayó detrás del lavabo y me golpeé la mano en la esquina del mueble». Marina examinó la mano de Sofía. No parecía rota, pero estaba muy hinchada y morada. Probablemente una luxación o una torcedura fuerte. «Vamos al hospital, Sofía. Necesitas hacerte una radiografía». «No puedo. Elena dijo que no puedo salir de casa cuando ella no está. Si se entera». «No se va a enterar. Y aunque se entere, tu salud es más importante». Marina llevó a Sofía al hospital público más cercano. La espera fue larga, casi 4 horas, pero finalmente fueron atendidas. El médico doctor Ribeiro, un hombre de mediana edad con mirada gentil, examinó a Sofía cuidadosamente.
Fue solo una torcedura, pero una torcedura fuerte, le dijo a Marina. Vamos a vendar y ella debe guardar reposo por algunos días. Pero dime una cosa. Bajó la voz y se inclinó hacia Marina. Esas otras marcas en su brazo, ¿sabes cómo ocurrieron? Marina sintió el corazón acelerarse. El médico había notado. Doctor, no necesitas tener miedo. Estoy obligado por ley a notificar casos de posible abuso infantil. Esas marcas no son consistentes con accidentes domésticos comunes. Marina miró a Sofía, que estaba pálida de miedo. Doctor, ¿puedo hablar con usted en privado? Dejaron a Sofía en la sala de examen y fueron al pasillo. Está siendo maltratada por la madrastra. Marina dijo bajito, las palabras saliendo como una confesión que había guardado por demasiado tiempo. Yo trabajo en la casa, veo todo, pero no tenía pruebas. El padre siempre está viajando y la mujer es muy astuta. Siempre hace que parezca que Sofía está mintiendo o exagerando. Doctor Ribeiro asintió gravemente. Desafortunadamente es un patrón que veo con frecuencia. Voy a hacer un informe médico detallado sobre las lesiones que observé hoy. Puede ser útil si deciden tomar medidas legales. Gracias, doctor. Muchas gracias. Cuando regresaron a casa ya era comienzo de la noche. Elena estaba en la sala y su rostro se contrajo de furia cuando vio la venda en la mano de Sofía. ¿Dónde estuvieron?, preguntó con voz peligrosamente baja. Sofía se lastimó y la llevé al hospital, Marina respondió, colocándose instintivamente entre Elena y la niña. No tienes autorización para llevar a mi hijastra a ningún lugar sin mi permiso. Era una emergencia. Elena se acercó, sus ojos brillando con una rabia mal contenida. Marina, creo que no fui clara ayer. Dije que no quería más interferencias tuyas en la educación de Sofía. Llevarla al hospital sin mi autorización es una interferencia grave. Su mano estaba muy hinchada. No me interesa. Elena explotó, su máscara de elegancia finalmente cayendo por completo. Tú eres apenas una empleada doméstica. No tienes derecho a tomar decisiones sobre esta niña. Sofía retrocedió asustada por el tono de Elena, pero Marina no se movió. Soy una persona que se preocupa por su bienestar. Eres una entrometida que no sabe cuál es su lugar. Elena avanzó hacia Marina, el dedo índice clavándose en el pecho de la empleada. Estás despedida, Marina. Quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Usted no puede despedirme. Quien me contrató fue el señor Eduardo. Sí puedo. Y si no te vas por las buenas, llamo a la policía y digo que secuestraste a mi hijastra. Marina sintió la sangre hervir. Elena estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo para deshacerse de ella. No voy a dejar a Sofía sola con usted. Sofía no es problema tuyo. Fue en ese momento que el sonido de llaves en la puerta principal resonó por la casa. Todas se voltearon y Marina sintió el corazón dispararse. Eduardo había regresado. El confronto. Eduardo Álvarez entró a casa cargando un maletín de cuero y el peso de 3 días de reuniones extenuantes. Había logrado cerrar un contrato de $2.000 millones para la construcción de un complejo empresarial en el centro de Washington, D.C., pero todo lo que quería era tomar un baño caliente y abrazar a su hija. Lo que encontró, sin embargo, fue una escena que lo hizo detenerse inmediatamente en el hall de entrada. Elena estaba en medio de la sala, el rostro rojo de rabia, los cabellos desarreglados, algo que él nunca había visto en 2 años de matrimonio. Marina estaba al lado de la escalera sosteniendo a Sofía de la mano y su hija tenía el ojo morado y la mano vendada. ¿Qué está pasando aquí?, Eduardo preguntó, su voz cortando el silencio tenso como una hoja. Elena inmediatamente recompuso la postura, alisando los cabellos y forzando una sonrisa. Eduardo, querido, qué bueno que regresaste. Justamente estaba lidiando con una situación complicada. Eduardo soltó el maletín y caminó hacia Sofía, arrodillándose frente a la niña. Sofía, ¿qué te pasó? ¿Cómo te lastimaste? La niña miró nerviosamente a Elena, luego a Marina y finalmente a su padre. Yo me caí, papá. Pero Eduardo conocía a su hija. Conocía cada expresión de su rostro, cada tono de su voz, y sabía cuando Sofía estaba mintiendo o escondiendo algo. Sofía, mírame, dijo gentilmente sosteniendo el rostro de la niña. Cuéntame la verdad. ¿Qué realmente pasó? Eduardo, la niña es muy torpe. Elena intervino rápidamente. Ayer tropezó en la escalera y se golpeó el ojo. Hoy se lastimó en el baño. Y Marina, sin nuestra autorización, decidió llevarla al hospital. Justamente le estaba explicando que ese tipo de actitud es inaceptable. Eduardo miró a Marina. Marina, ¿es verdad eso? Marina respiró profundo. Era ahora o nunca. Señor Eduardo, necesito hablar con usted. A sola. Marina. Elena protestó. Ya te dije que estás despedida. No tienes más nada que hablar en esta casa. Eduardo se levantó lentamente y Marina vio algo cambiando en su expresión.
Él estaba comenzando a notar que había algo muy equivocado ahí. Elena, ¿despediste a Marina? ¿Por qué? Porque se está entrometiendo demasiado en la educación de Sofía. Está mimando a la niña, cuestionando nuestra autoridad. ¿Nuestra autoridad? Sí, nuestra. Estamos casados, Eduardo. Somos una familia. Y una familia necesita reglas, disciplina. Eduardo miró nuevamente a Sofía y esta vez realmente observó las marcas en el brazo, el ojo morado, la forma como la niña se encogía cuando Elena hablaba. Marina, lleva a Sofía a su cuarto y quédate ahí con ella, dijo con voz controlada pero firme. Eduardo, no creo que... Elena, no fue una petición. Marina tomó a Sofía de la mano y subieron las escaleras rápidamente. Cuando la puerta del cuarto se cerró tras ellas, Eduardo se volteó hacia Elena. Ahora explícame exactamente qué está pasando en esta casa. Elena mantuvo la compostura, pero Eduardo podía ver pequeñas grietas en su máscara. Eduardo, querido, trabajas tanto, viajas tanto, ¿no ves cómo se está comportando Sofía últimamente? Está rebelde, desobediente. A veces es necesario ser más firme. ¿Más firme cómo? Como cualquier padre haría. Un poco de disciplina. Algunas reglas más estrictas. Eduardo caminó por la sala, sus manos detrás de la espalda, procesando la información. En los últimos 2 años había notado cambios en Sofía. La niña estaba más callada, más retraída. Había noches en que despertaba llorando, días en que apenas hablaba durante la cena. Elena siempre tenía una explicación. La niña estaba entrando en la preadolescencia, aún estaba procesando la muerte de su madre, necesitaba terapia. Y él había creído. Dios mío, él había creído. Elena, mi hija tenía miedo cuando llegué. ¿Por qué Sofía tendría miedo en su propia casa? Los niños dramatizan, Eduardo. Tú sabes eso. No, yo no sé eso. Sofía nunca fue de dramatizar. Siempre fue una niña tranquila, confiada. Eduardo se detuvo y miró directamente a los ojos de su esposa. Hasta que tú llegaste aquí, vio el destello de pánico pasar por el rostro de Elena, pero ella se recompuso rápidamente. Eduardo, no puedo creer que estés insinuando que le haría daño a Sofía. Amo a esa niña como si fuera mi propia hija. Entonces explícame las marcas en su brazo. ¿Qué marcas? Elena, no me tomes por idiota. ¿Crees que no las vi? Elena dudó por un momento, y Eduardo supo que estaba cerca de la verdad. Eduardo, a veces Sofía se lastima sola, para llamar la atención. Es un comportamiento preocupante. Estaba pensando en buscar ayuda profesional. Para. La voz de Eduardo fue como un trueno. Simplemente para. No inventes más excusas, no me manipules más. Quiero la verdad. Elena percibió que estaba perdiendo control de la situación. Cambió de táctica. Eduardo, estás cansado del viaje. Hablemos de esto mañana, cuando estés más calmado. Estoy perfectamente calmado. Y quiero respuestas ahora. En ese momento, Marina bajó las escaleras corriendo. Señor Eduardo, por favor, necesita ver algo. Ella sostenía el celular en la mano, temblando. Marina, dije que te quedaras con Sofía. Ella está durmiendo, señor. Pero por favor, escuche esto. Marina presionó play y la voz de Sofía resonó por la sala. Me pegó tía Marina y dijo que si le contaba algo a papá, ella va a despedirla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a Elena, que había palidecido completamente. Eduardo, ¿puedo explicar? ¿Puedes explicar qué? ¿Cómo me mentiste por 2 años? ¿Cómo maltrataste a mi hija en mi propia casa? No es lo que estás pensando. Entonces dime qué es, Elena. Dime exactamente qué es. Elena percibió que ya no había cómo escapar. Su verdadera personalidad, guardada cuidadosamente por 2 años, finalmente salió a la luz. ¿Quieres saber la verdad, Eduardo? La verdad es que tu hija es un obstáculo. Siempre lo fue. Desde el primer día que puse los pies en esta casa, todo giraba alrededor de ella. Sofía para acá, Sofía para allá. La princesita mimada que nunca superó la muerte de mamá. Eduardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Cómo puedes decir algo así? Porque es la verdad. Elena gritó, toda su elegancia y autocontrol evaporándose. Te casaste conmigo, Eduardo, conmigo. Pero seguías tratando a esa niña como si fuera el centro del universo. Cada cena en familia era sobre Sofía. Cada fin de semana era sobre lo que Sofía quería hacer. Cada decisión en la casa tenía que pasar por el filtro de lo que sería mejor para Sofía. Ella es mi hija, y yo soy tu esposa, o debería ser más que solo un adorno bonito para tus fiestas de negocios. Marina presenciaba la discusión en shock. Elena estaba revelando una amargura y un resentimiento que había acumulado por años. No me amabas, Eduardo dijo, más una constatación que una pregunta.
Amaba tu posición social. Amaba tu cuenta bancaria. Amaba ser la señora Eduardo Álvarez. Elena rió con amargura. ¿Amor? Eduardo, aún estabas enamorado de una muerta. María Esperanza, María Esperanza, María Esperanza. Su nombre rondaba cada rincón de esta casa. Entonces, ¿por qué te quedaste? Porque pensé que podría cambiar eso. Pensé que con tiempo olvidarías a la Santa María Esperanza y te concentrarías en la mujer que estaba viva a tu lado. Pero no, simplemente transferiste todo ese amor obsesivo a Sofía. Eduardo sintió náusea. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había percibido que había traído una víbora dentro de su casa? ¿Y por eso decidiste torturar a una niña inocente? No torturé a nadie. Elena se defendió, pero su voz sonaba histérica ahora. Solo traté de enseñarle algo de disciplina a esa niña mimada. Traté de mostrarle que el mundo no gira a su alrededor. ¿Disciplina? Eduardo avanzó un paso, su voz peligrosamente baja. ¿Llamas disciplina a pegarle a una niña de 11 años? ¿Dejar marcas en su cuerpo? ¿Aterrorizarla en su propia casa? Ella necesitaba aprender. ¿Aprender qué, Elena? ¿Aprender a tener miedo? ¿Aprender que no puede confiar en nadie? ¿Aprender que el mundo es un lugar cruel y peligroso? Marina nunca había visto a Eduardo de esa manera. Toda su postura elegante y controlada había dado lugar a una furia primitiva, paternal, que hacía que el aire de la sala se sintiera pesado. Eduardo, estás exagerando. ¿Yo estoy exagerando? El grito resonó por toda la casa. Eduardo jamás había alzado la voz dentro de casa. Jamás había perdido el control de esa forma. Mi hija de 11 años, tiene miedo de dormir en su propia casa. Tiene el ojo morado porque tu esposa la golpeó. ¿Y yo estoy exagerando? Elena dio un paso atrás, finalmente percibiendo la dimensión de lo que había perdido. Eduardo, por favor, podemos resolver esto. ¿Resolver? Eduardo rió, pero fue una risa sin humor, cargada de dolor y desprecio. Elena, acabaste con 2 años de la infancia de mi hija. 2 años en que vivió con miedo, en que pensó que era una carga, en que perdió la autoconfianza y la alegría. ¿Cómo exactamente pretendes resolver eso? Elena trató de acercarse a él extendiendo la mano. Eduardo, te amo. ¡No! Él retrocedió como si ella fuera radioactiva. No me toques. No pronuncies esas palabras. No sabes qué es amor. Amor es proteger. Amor es cuidar. Amor es poner el bienestar de la persona por encima de tu propio ego. Marina observaba la escena con lágrimas en los ojos. Veía a Eduardo deshaciéndose ahí, dándose cuenta de que había fallado con su hija de la peor forma posible. Marina. Eduardo se volteó hacia ella, su voz quebrándose. Marina, ¿hace cuánto tiempo esto está pasando? Señor Eduardo. Marina dudó. Por favor, necesito saber la verdad. Toda. Marina respiró profundo y contó todo. Desde las primeras señales de frialdad de Elena, pasando por los comentarios maliciosos susurrados, por los castigos desproporcionados, por las humillaciones constantes. Contó sobre las noches en que encontraba a Sofía llorando, sobre las mañanas en que la niña inventaba enfermedades para no quedarse sola con la madrastra. Con cada palabra, Eduardo parecía encogerse un poco más. Y yo nunca vi nada, susurró más para sí mismo. Dios mío, fallé completamente con ella. Eduardo, tú no sabías. Elena intentó en una última tentativa de manipulación. ¡Cállate! Eduardo rugió. No tienes derecho a decir ni una palabra sobre esto. Eres una mentirosa, una manipuladora, una persona enferma que lastima niños. Elena percibió que había perdido completamente. Su última jugada fue tratar de despertar pena. Eduardo, yo no soy una persona mala. Solo me sentí sola, rechazada. Nunca me diste la atención que necesitaba. Entonces deberías haber conversado conmigo o haber pedido el divorcio o haberte ido. No deberías haber descargado tus frustraciones en una niña inocente. Eduardo caminó hacia la ventana, pasándose las manos por los cabellos grises. Afuera la noche había caído sobre Miami y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Estaba tratando de procesar todo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Marina, dijo sin voltearse, quiero que sepas que tu empleo está garantizado. En realidad, quiero que vivas aquí en la casa. Sofía necesita estabilidad, necesita a alguien en quien confíe. Señor Eduardo, y quiero que me perdones. Debería haber visto. Debería haber protegido a mi hija. Fallé como padre. Marina se acercó a él. No falló, señor Eduardo. Es un padre maravilloso que fue engañado por una persona muy astuta y manipuladora. Sofía sabe que usted la ama. Nunca dudó de eso. Eduardo se volteó y Marina vio lágrimas en sus ojos. ¿Podrá superarlo, Marina? ¿Podrá volver a confiar en las personas? ¿Podrá ser feliz? Sí, señor. Los niños son más resistentes de lo que pensamos.
Y ahora que la verdad salió a la luz, puede comenzar a sanar. Eduardo asintió y se volteó hacia Elena, que aún estaba parada en medio de la sala como una estatua. Elena, quiero que salgas de mi casa ahora. Eduardo, por favor. Ahora, Elena. Toma tus cosas y vete. Mañana mi abogado presentará la demanda de divorcio. No puedes echarme así. Soy tu esposa. Tengo derechos. Tienes derecho a lo que estaba estipulado en nuestro acuerdo prenupcial, que si no me falla la memoria, en caso de separación por comportamiento inadecuado de tu parte, se resume a muy poco. Elena palideció aún más. Había firmado el acuerdo prenupcial sin leer bien, confiada en que nunca sería necesario recurrir a él. Eduardo, no puedes hacerme esto. Puedo y voy a hacerlo. Y si tratas de causar algún problema, si tratas de llevarlo a los medios, si tratas de chantajearme de cualquier forma, iré a las autoridades competentes con las grabaciones que Marina tiene y con el informe médico de las lesiones de Sofía. Elena percibió que estaba completamente acorralada. No había nada más que pudiera hacer o decir. Mis abogados se pondrán en contacto, dijo, tratando de mantener alguna dignidad. Excelente. Será bueno resolver esto rápidamente. Elena subió las escaleras con pasos rígidos. Eduardo y Marina escucharon cajones abriéndose y cerrándose, objetos siendo lanzados en maletas. 20 minutos después, bajó cargando 2 maletas grandes. En la puerta se volteó una última vez. Te vas a arrepentir, Eduardo. Sofía siempre va a ser la hija traumatizada de María Esperanza. Nunca va a conseguir ser una niña normal. Sal de mi casa. Eduardo dijo con voz mortal. La puerta se cerró tras Elena con un sonido final. Eduardo se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Marina, ¿cómo voy a explicarle esto a Sofía? ¿Cómo le voy a decir a mi hija que traje a una persona mala a nuestra casa? ¿Que permití que fuera lastimada porque fui ciego y egoísta? Marina se sentó a su lado. Va a decirle la verdad, señor Eduardo. Sofía es inteligente. Va a entender que usted también fue víctima de Elena. Y se va a sentir aliviada al saber que finalmente está segura. ¿Podrá perdonarme? Señor Eduardo, su hija lo ama más que a nada en este mundo. Eso nunca cambió, ni siquiera durante esos 2 años difíciles. Siempre supo que usted es una buena persona que estaba siendo engañada. Eduardo levantó la cabeza y miró a Marina. Marina, ¿cómo puedo agradecerte? Si no te hubieras mantenido firme, si no hubieras protegido a Sofía, si no hubieras grabado esa conversación, no necesita agradecerme. Sofía es como una hija para mí también. Nunca permitiría que nadie la lastimara. Se quedaron en silencio por algunos momentos, procesando todo lo que había pasado. Marina, quiero aumentarte el salario. Quiero que tengas un cuarto aquí en la casa. Y quiero que me ayudes a cuidar de Sofía, no solo como empleada, sino como familia. Marina sintió lágrimas brotando en sus ojos. Señor Eduardo, por favor, salvaste a mi hija, salvaste a mi familia. Es lo mínimo que puedo hacer. La cura en los días que siguieron, la mansión de los Álvarez pasó por una transformación completa. Eduardo canceló todos sus viajes y reuniones por 2 semanas enteras, algo inédito en su carrera, para dedicarse exclusivamente a Sofía. La primera conversación entre padre e hija fue una de las más difíciles de la vida de Eduardo. Sofía estaba sentada en la cama, aún con el ojo morado, jugando distraída con su osito de peluche cuando él entró al cuarto. Sofía, necesito conversarte sobre algo muy importante. La niña lo miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de su madre, llenos de una cautela que partía el corazón de Eduardo. Papá, no hice nada malo, lo juro. No, mi niña, no hiciste nada malo. Nunca lo hiciste. Quien hizo algo muy, muy malo fue Helena. Y yo, Eduardo, se sentó en el borde de la cama y tomó las manos pequeñas de su hija entre las suyas. Sofía, Elena se fue, para siempre. Nunca más va a volver a nuestra casa. Nunca más te va a lastimar. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿Es verdad, papá? Es verdad. Y quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Porque debería haberte protegido. Debería haber visto que te estaba lastimando. Debería haber creído en ti cuando trataste de contarme. Sofía se quedó callada por un largo momento. Papá, no tuviste la culpa. Ella era muy astuta. Siempre fingía ser buena cuando tú estabas cerca. Eduardo sintió las lágrimas quemando sus ojos. Aún así, mi niña, un padre tiene que proteger a su hija. Y yo fallé. No fallaste, papá, solo. Estabas triste después de que mamá murió. Y Elena se aprovechó de eso. La sabiduría de esa niña de 11 años dejó a Eduardo sin palabras. ¿Cómo podía Sofía ser tan comprensiva, tan generosa, después de todo lo que había pasado? Sofía, ¿me perdonas? Papá, nunca me enojé contigo. Solo me ponía triste porque pensaba que ya no me amabas.
Oh, mi niña. Eduardo abrazó a su hija y por primera vez en 2 años ella se acurrucó completamente en sus brazos, sin miedo, sin tensión. Te amo más que a nada en este mundo. Eres lo más importante de mi vida. Nunca, nunca dudes de eso. Se quedaron abrazados por largos minutos, padre e hija reconectándose, las heridas comenzando a cicatrizar. ¿Papá? Sí, mi niña. La tía Marina puede quedarse con nosotros para siempre. Eduardo sonrió. Se va a quedar, sí. En realidad va a vivir aquí con nosotros ahora. ¿Qué te parece? Sofía sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Eduardo veía en su rostro hacía mucho tiempo. Nuevos comienzos 3 meses después, la vida en la mansión de los Álvarez había encontrado un nuevo ritmo. Eduardo realmente había dado un cuarto en el piso de arriba a Marina, que ahora formaba parte oficial de la familia. No solo como empleada, sino como una segunda madre para Sofía y una amiga querida para Eduardo. Sofía estaba haciendo terapia con la doctora Patricia Méndez, una psicóloga especializada en traumas infantiles. Las sesiones estaban ayudando a la niña a procesar todo lo que había vivido y a recuperar su autoconfianza. Aún había pesadillas ocasionales y momentos de inseguridad, pero la mejoría era visible cada día. Eduardo también había cambiado drásticamente su rutina. Continuaba trabajando, pero ahora priorizaba horarios que le permitían estar presente en la vida de Sofía. Las cenas en familia volvieron a ser una tradición sagrada. Los fines de semana se dedicaban enteramente a su hija, y había contratado un equipo de apoyo para poder delegar más responsabilidades en la empresa. Elena había tratado de contestar el divorcio, contratando abogados caros para tratar de conseguir una pensión mayor. Pero las grabaciones de Marina, el informe médico de las lesiones de Sofía y el testimonio detallado de la niña para los trabajadores sociales fueron suficientes para que el juez no solo negara cualquier derecho de Elena a una pensión sustancial, sino que también emitiera una orden de restricción impidiéndole acercarse a Sofía. El último intento de Elena fue buscar periodistas sensacionalistas para contar su versión de la historia, pintándose como víctima de una conspiración entre Marina y Eduardo para sacarla de casa. Pero nadie dio credibilidad a su versión, especialmente después de que los abogados de Eduardo amenazaron con procesos por difamación y calumnia. Marina se había convertido en mucho más que una empleada. Era confidente, era consejera, era la persona que Eduardo buscaba cuando necesitaba una perspectiva diferente sobre cómo lidiar con Sofía. Era quien se quedaba despierta en las noches cuando la niña tenía pesadillas. Era quien la ayudaba con la tarea. Era quien escuchaba sus secretos de preadolescente. El reencuentro con la alegría 6 meses después de la salida de Elena, Eduardo decidió que era hora de un cambio radical en el ambiente de la casa. Quería borrar cualquier vestigio de la presencia de la exesposa y crear nuevos ambientes donde Sofía pudiera hacer recuerdos felices. Sofía, dijo durante el desayuno de un sábado, ¿qué tal si remodelamos tu cuarto? Los ojos de la niña brillaron. ¿Puedo elegir los colores? Puedes elegir todo. Colores, muebles, decoración. Es tu cuarto, tú decides. ¿Y puedo poner de nuevo las fotos de mamá? Eduardo sintió un apretón en el corazón, pero era un apretón bueno. Durante el matrimonio con Elena, las fotos de María Esperanza habían sido sutilmente removidas de la casa, guardadas en el ático, para que Sofía no se quedara atada al pasado. Ahora se daba cuenta de cómo había sido manipulado. Claro que puedes, mi niña. Tu mamá forma parte de nuestra familia. Siempre va a formar parte. En los días siguientes, la casa se transformó en una obra en construcción. Sofía había elegido un tono verde agua para las paredes, muebles blancos de madera rústica y una decoración que mezclaba elementos lúdicos con otros más maduros. Después de todo, estaba creciendo. Marina ayudaba en todo, siempre con sugerencias prácticas y un ojo atento a los detalles que hacían la diferencia. Eduardo descubrió que tenía un gusto excelente para decoración y un talento natural para crear ambientes acogedores. Cuando el cuarto quedó listo, Sofía lloró de emoción. No de tristeza, sino de pura alegría. Era exactamente como había soñado. Gracias, papá. Gracias, tía Marina, dijo, abrazando a los dos al mismo tiempo. Esa noche, por primera vez en 2 años, Sofía durmió toda la noche sin pesadillas.